Buenas tardes, saludos gente de este grupo. Eh, Les habla Alex León. En esta ocasión vamos a tener algo nuevo que compartir en el grupo para que todos puedan hacer su aporte. En esta ocasión, el caballero Santiago Lázaro de España, creo si no me equivoco de Guadalajara, España, estará dando algunas enseñanzas en cuanto a lo que cree la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mejor conocidos como mormones. ¿Ah? ¿Quién de nosotros no ha visto a un mormón predicando en las calles, de dos en dos, en pareja, verdad? Entonces, el caballero Santiago Lázaro estará exponiendo 30 minutos de exposición en cuanto a alguna de sus creencias, para que pues tengamos nosotros también el derecho después de participar. Después de su exposición, el caballero Santiago tendrá 5 preguntas para responder. Esperemos que seamos serios y seamos respetuosos y respetemos al caballero Santiago Lázaro, aunque no estemos de acuerdo con sus creencias. Recordemos atacar siempre el argumento, no a la persona. Entonces, cedo la palabra al caballero Santiago Lázaro. Tiene usted sus 30 minutos a partir de ahora, en audios de 3 minutos. Adelante, por favor, el tiempo es suyo. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Como bien has dicho, me llamo Santiago, nacido en Valencia, España, vivo en Guadalajara, España también. Soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días desde hace casi 45 años, tengo ahora 59. Conocí la Iglesia con 14 años, era un joven inquieto, no creía en nada, pero tenía interés y aunque era joven, tenía una personalidad bastante definida, bastante clara de las cosas que quería en la vida. Y bueno, conocí en las misioneras Santos de los Últimos Días, que fueron a casa de mi hermana tocando puertas y ella escuchó y le impresionó el mensaje que llevaban. Yo tuve curiosidad y les escuché también, y después de escuchar su mensaje y de asistir a las reuniones durante algunas semanas, hice lo que ellos me invitaron a hacer, que era preguntar a Dios para saber si el mensaje que ellos me estaban dando era verdadero o no. Y quiero testificar con el poder del Espíritu Santo de que la promesa de Mateo 7 de pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, es una promesa real, no es metafórica, sino que es real. Cualquier persona que pida a Dios puede recibir una respuesta, porque Él, que es un Padre amoroso y todopoderoso, puede respondernos a nosotros por medio del Espíritu Santo. Es exactamente lo mismo que le pasó al profeta José Smith, que también curiosamente con 14 años de edad tuvo inquietud para saber qué iglesia era la verdadera, y leyendo en Santiago 1:5 la misma promesa de preguntar a Dios para obtener sabiduría, fue a un bosque a orar y tuvo la gran visión de poder ver al Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo, que le dieron mensaje y le llamaron como profeta en estos últimos días. Esta es una promesa para todos y cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros podemos preguntar a Dios y saber la verdad directamente de Él, no a través de ningún hombre, de ninguna persona, sino directamente a través de Dios. Esa es la promesa que hacemos, porque el conocimiento de Dios está basado por medio del Espíritu Santo. Las cosas de Dios solo se pueden conocer por revelación, por estudio y por revelación. Solamente con el estudio es insuficiente, y eso es lo que ha creado tantas cientos o miles de iglesias cristianas, porque por el estudio cada uno da su opinión, pero solamente por el Espíritu podemos llegar a conocer la verdad. Como enseñó Pablo a los Corintios, 1 Corintios capítulo 2, versículos 4, 5 y 10 me encantan porque definen lo que yo siento. Dicen: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Esa, hermanos y hermanas, es la clave para conocer a Dios, la revelación personal por el poder de Dios. Pero lógicamente me dirán que esto es algo subjetivo, y es verdad. El conocimiento personal, la revelación personal, es algo que es personal de cada uno, como su propia palabra dice, y es algo subjetivo. Y no podríamos
Aunque lo entendamos y lo comprendamos, no puede convencernos o aclararnos cosas a menos que veamos también la parte objetiva de la vida. Toda la vida tiene cosas subjetivas y cosas objetivas. Las más importantes son la revelación del Espíritu, pero también las escrituras, la lógica, la historia y la evidencia bíblica son objetivas y nos dan idea de cuál es la iglesia verdadera y cómo Cristo organizó la iglesia y cómo Cristo profetizó y sus apóstoles enseñaron que debería ser la iglesia que debería llevar su nombre para ser reconocida por él. Si nos remontamos a la historia bíblica, es muy clara. La Biblia fue escrita por profetas que registraron revelaciones que recibieron de Dios, experiencias espirituales, y eso se convirtió en la palabra de Dios. Desde los primeros profetas, Adán, Set, Enoc, Noé, Abraham, todos recibieron revelación de Dios. Toda su historia está llena de comunicaciones de Dios con ellos. Estos primeros patriarcas fueron los primeros que identificaron la relación con Dios. Luego ya Jacob y las 12 tribus hasta llegar a Moisés y todos los demás profetas que gobernaron al pueblo de Israel, tanto jueces como reyes, por inspiración divina, guiaron al pueblo por medio de esa revelación que los profetas daban a su pueblo. Todos los profetas hablaban en nombre de Dios. Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos decían: así dice Jehová, o vino a mí palabra de Jehová, diciendo. Siempre había una relación personal del profeta con Dios, una revelación. Y hermanos y hermanas, Dios no cambia. No podemos pretender que Dios en la antigüedad funcionara de una manera y ahora funcione de otra diferente. Dios nunca cambia. De hecho, incluso en la época de Cristo, cuando Cristo empieza a predicar, los que gobernaban la iglesia de aquella época eran fariseos y saduceos. Ellos no tenían profetas. Ellos interpretaban la ley, filosofaban acerca de la ley, entendían a su manera la ley, y como vemos por el Evangelio de Cristo, Cristo les corrigió muchísimas veces diciéndoles que habían malinterpretado o erraban interpretando las Escrituras porque no tenían revelación de Dios, porque no tenían la inspiración de Dios. El único de la época de Cristo era Juan el Bautista, que fue llamado por Dios y que tenía la autoridad para bautizar. Por lo tanto, vemos que es necesaria la revelación personal, es necesario tener profetas, tener personas que se comuniquen con Dios para tener la verdad. Si no, filosofamos, interpretamos y acabamos siendo como los fariseos o los saduceos, que sin revelación divina, sin instrucción divina, solamente hacen que errar y equivocarse. Porque, hermanos, el canon está cerrado, terminó la Biblia con la época de Cristo, eso es un error. Hebreos 1, 1 y 2 dice que Dios, habiendo hablado a nuestros padres por los profetas, ahora ha hablado por Jesucristo. Y muchos cristianos utilizan esta escritura para decir que se cerró el canon, pero después de esta escritura, ¿quién siguió hablando? ¿No siguieron hablando los apóstoles? Después de la muerte de Cristo, ¿los apóstoles no siguieron recibiendo revelaciones? ¿No tenemos docenas y docenas de casos de revelaciones de los apóstoles? Incluso el último libro de la Biblia que tenemos hoy en día, el libro de Apocalipsis, ¿no es una revelación de Dios a su apóstol Juan? Por lo tanto, vemos que esa escritura no significa que Dios ya no hable a los hombres, sino que en ese momento hablaba por medio de Jesucristo y sus apóstoles. Reflexionemos un momento. ¿Podemos callar a Dios? ¿Nosotros podemos prohibirle a Dios que hable? ¿Somos nosotros quienes para decir lo que Dios puede o no puede hablar? ¿Lo que Dios puede o no revelar? Piensen en esto. Porque cuando hablamos de Dios, siempre lo hacemos a nuestra imagen. Por desgracia, empequeñecemos a Dios con nuestras miserias y nuestro entendimiento corto. Dios es nuestro Padre, es todopoderoso. Él es omnisciente, omnipotente, conoce todas las cosas y Él ha utilizado un método, Él ha utilizado un sistema. ¿Por qué queremos cambiarlo nosotros? Llamó a profetas en la antigüedad, nos habló por medio de su Hijo, que llamó a apóstoles y profetas, que siguieron enseñando el Evangelio. ¿Por qué hoy en día no podemos tener esto? Es absurdo. Absurdo decir que Dios no puede hablar hoy en día. Es absurdo que hoy no tengamos profetas. Si no tenemos un profeta, no puede estar la verdad. Acabamos siendo, por desgracia, con todos mis respetos hacia todos los que creáis otras cosas diferentes, pero acabamos siendo como fariseos y saduceos, interpretando la ley y equivocándonos a cada momento. Y tenemos que reconocer que necesitamos revelación de Dios, que necesitamos profetas que nos guíen y necesitamos que Dios nos diga lo que tenemos que hacer y no que nosotros interpretemos lo que Dios ha dejado escrito. Porque las revelaciones
que recibió Noé para construir el arca no le sirvieron a Moisés para sacar al pueblo de Egipto. Ni las revelaciones que recibió Moisés para sacar al pueblo de Egipto le sirvieron a Isaías para predicar el evangelio de arrepentimiento. Cada profeta en su dispensación, en su momento, ha necesitado guía y revelación de Dios. Y nosotros hoy en día, en los últimos días, que estamos esperando la venida de nuestro Salvador Jesucristo, necesitamos esa revelación. Por eso nosotros, como santos de los últimos días, creemos en algunas cosas importantes. Voy a intentar decir las más importantes. Primero, creemos que Cristo organizó una iglesia cuando estuvo en la tierra. Él organizó una iglesia, lo tenemos docenas de veces. La palabra iglesia aparece un montón de veces en el Nuevo Testamento. Y Cristo se entregó por su iglesia, y Cristo organizó la iglesia era el baluarte de la fe. En Efesios 4 dice, un Señor, una fe, un bautismo, porque la iglesia se organizó a través de apóstoles y profetas, siendo la cabeza de ángulo Jesucristo mismo. Está claro y evidente que Cristo organizó una iglesia basada en apóstoles, usando la revelación, porque los apóstoles tenían revelación, y sobre todo con la autoridad del sacerdocio. Cristo escogió a sus apóstoles y los ordenó y les dio autoridad para predicar el evangelio. Pero ¿qué pasó con esa iglesia? Que hubo una apostasía completa de ella, y siglos después de la muerte de los apóstoles, poco a poco se fueron perdiendo estas verdades. Desapareció la revelación, desapareció la autoridad del sacerdocio, y la apostasía llegó, como estaba profetizada además en la propia Biblia, de una forma completa. En 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 3, hablando de la venida de Cristo, dice que no vendrá Jesucristo por segunda vez sin que se manifieste la apostasía. Y en Hechos 20, 29, el propio apóstol Pablo, creo que está diciendo que vendrán lobos rapaces después de mí que no perdonarán el rebaño. Por lo tanto, estaba prevista y profetizado de que iba a haber una apostasía después de la desaparición de los apóstoles, y que esa apostasía iba a ser completa y total. En realidad, aquí, si nos fijamos, la gran diferencia está entre hubo sucesión apostólica, como dicen nuestros hermanos católicos, la Iglesia Católica fue la que fundó Jesucristo, o era necesaria una restauración de esta Iglesia en estos últimos días. Esa es al final la gran disquisición, porque si la Iglesia Católica surgió perenne, prístina y clara desde la época de Cristo hasta nuestros días, pues no hacía falta ninguna restauración. Pero si hubo una apostasía completa y total del Evangelio, lógicamente era necesaria una restauración de todas las cosas para que de nuevo tuviéramos apóstoles, profetas y revelación y autoridad de Dios para dirigir la Iglesia de Dios en estos últimos días, para preparar a la tierra para la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De hecho, una vez un arzobispo, hablando con un apóstol de la Iglesia de Jesucristo, comentaba que realmente las dos únicas iglesias que tienen valor histórico y razón poderosa para afirmar que son la verdadera es la Iglesia Católica o la Iglesia de Jesucristo. Dice, si la Iglesia Católica mantuvo la sucesión apostólica, no hacía falta la restauración. Pero si la Iglesia Católica perdió esa sucesión apostólica y hubo una apostasía completa, la única manera de que tenga la verdad es que haya una restauración de todas las cosas. Por lo tanto, en realidad, todos los demás no pueden tener ninguna validez ni lógica bíblica ni histórica, a menos que sea o una sucesión de la Iglesia de Cristo o una restauración de la Iglesia de Cristo. Esa es la gran disquisición. Y sin embargo, la restauración, igual que la apostasía, también estaba profetizada. En Hechos 3, 19 al 21, dice que antes de la venida de Cristo habría una restauración de todas las cosas. O en Mateo 24, 14, Cristo, hablando de las señales de los últimos días, dice que el Evangelio sería predicado antes de su venida. ¿Y quién iba a predicar ese evangelio en estos últimos días si no había habido una restauración? Porque nuestros hermanos católicos llevan siglos predicando. No tendría lógica esta profecía. Nuestros hermanos protestantes también llevan unos cuantos siglos predicando. No tendría lógica esta profecía a menos que hubiera una restauración, porque no se podría predicar el evangelio en los últimos días como un signo de una señal de la venida de Cristo, a menos que hubiera una restauración de todas las cosas. Por lo tanto, la Iglesia de Jesucristo es la única que tiene lógica, sentido común y armonía bíblica para testificar con todo el respeto y cariño hacia las demás, porque respetamos y amamos a todos, pero hablamos claramente con todo nuestro respeto de que es la única iglesia
que Cristo ha organizado y que no es de obra humana, sino que es de obra divina, a través de hombres imperfectos, que lo somos, todos somos imperfectos, el único perfecto es Cristo, pero la única iglesia verdadera es la iglesia que restauró Jesucristo por medio de un profeta moderno. Y ese evangelio restaurado por Jesucristo con un profeta moderno mantenía las mismas bases que la iglesia que la había organizado. Tenía apóstoles, como dice en Mateo 10.1, que Jesucristo escogió apóstoles, pues en estos últimos días también ha escogido apóstoles. Era guiada por revelación, como en el Nuevo Testamento leemos, Hechos 8.26, Hechos 10, Hechos 16, 6 al 10 o Hechos 18, 9, vemos ahí que hay revelación, hay guía del Espíritu, y el Espíritu manifiesta a los apóstoles las cosas que tienen que hacer, tienen visiones, tienen revelaciones, y ellos no opinan, ni interpretan, ni traducen. Fíjate que los apóstoles no estaban con su Biblia Septuaginta predicando, aunque lo usaban, por supuesto, no despreciamos, no creo que nadie piense que despreciamos las Escrituras, pero ellos hablaban con poder de Dios, como acabo de leerles al principio. Pablo hablaba a los corintios con el poder de Dios para que su fe no estuviera fundada en sabiduría humana, sino en el poder de Dios, demostrando espíritu y poder, porque el Señor revela todas las cosas a aquellos que buscan la revelación, y el Señor contesta las oraciones. Pedid y recibiréis, es una promesa real. Y también, como he dicho antes, el sacerdocio, la autoridad del sacerdocio se perdió, y el Señor la había dado a sus apóstoles en Mateo 10 o en Marcos 16. Dice que el Evangelio sería predicado y que sus apóstoles podrían tener la autoridad para predicar el Evangelio, para bendecir a enfermos, para sanar enfermos y para recibir todas las ordenanzas. Por lo tanto, vemos que necesitábamos una restauración del Evangelio para poder tener la verdad con nosotros y librarnos de los errores, las interpretaciones, las filosofías y sobre todo la intervención política que durante siglos los políticos, los reyes y emperadores gobernaron y manejaron toda la iglesia y destruyeron todos los principios sencillos del Evangelio de Cristo. Y ahora podéis decir, bueno, ¿y qué pruebas tienes de que el Evangelio se ha restaurado y de que hay un profeta viviente hoy en día, que hubo uno que se llamó José en 1820, escogido por Dios, y que luego han seguido hasta nuestros días? Tenemos un profeta que se llama Russell M. Nelson, y que preside la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y que lo reconocemos como profeta vidente y revelador. ¿Qué pruebas tienes, Santiago, para que podamos creerte? Pues hay muchísimas pruebas. Primero, pregúntele a Dios. Si ustedes preguntan a Dios si mis palabras son verdaderas o no, no hace falta que me crean a mí, créanle a Dios. Si son sinceros y buscan la verdad, pregúntele a Dios si lo que yo les estoy diciendo es verdad o no es verdad. Primero, creo que armoniza perfectamente como las escrituras que les he dado con la Biblia. Y segundo, cumple las promesas del Señor. Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y sobre todo tenemos la prueba del Libro de Mormón. El Libro de Mormón es la palabra de Dios. Cualquier persona que lo lea con sinceridad, sin querer burlarse, porque pasa lo mismo con la Biblia. Muchas personas leen la Biblia y no entienden la Biblia porque solo quieren burlarse de la Biblia. Pero si tú lees la Biblia con deseo, sabes que es la palabra de Dios, que no es una historia. De la misma manera, el Libro de Mormón es poderoso. Es un libro, es el mejor misionero de la Iglesia de Jesucristo. Yo tuve un testimonio del Espíritu cuando estuve leyendo el Libro de Mormón y orando al Padre para saber si era verdadero, y supe por el poder del Espíritu Santo que era la palabra de Dios. Es un libro que no pudo ser escrito por hombre alguno porque tiene un lenguaje y un poder que sobrepasa cualquier entendimiento humano. Por lo tanto, el Libro de Mormón testifica de la veracidad de la resurrección del Evangelio. Y luego José también recibió muchas revelaciones, que está en otro libro que se llama Doctrina y Convenios, que es un libro maravilloso y que también tiene grandes enseñanzas y grandes conocimientos para todo aquel que lo busque. Por lo tanto, el Señor habla hoy en día, el Señor nos ha dado testimonio y el Señor nos ha mandado profetas para que podamos conocer la verdad. Y el Libro de Mormón, junto con la Biblia, como dice Ezequiel 37, 15 al 17, el palo de José y el palo de Judá, es decir, las escrituras de Judá, que es la Biblia, con las escrituras de José, que es el Libro de Mormón, se unirán y serán uno solo en tu mano. Es una profecía que Ezequiel vio hace varios siglos, cuando se iban a juntar el Libro de Mormón y la Biblia para testificar de Jesucristo, porque el Libro de Mormón es el libro que más habla de Jesucristo, que más habla de nuestro Salvador, de nuestro Redentor.
Algunas doctrinas básicas de la Iglesia, podría estar aquí todo el día hablando, pero lógicamente no es cuestión de hablar mucho, sino de intentar resumir. Pero voy a intentar explicarles algunas de las doctrinas más importantes en las que creemos los santos de los últimos días. Primero, creemos en Jesucristo, que es Dios, que es el Hijo de Dios, que es Dios como Él, y que es nuestro Salvador y Redentor, que Él vino, nació como hombre, aunque era Dios, y siendo hijo de un Padre eterno e hijo de una mujer mortal, María, tenía el poder sobre la vida y sobre la muerte, por eso pudo entregar su vida por nosotros, por eso decía, tengo poder para tomarla y tengo poder para entregarla mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Él, siendo hijo de Dios y hijo de María, tenía poder sobre la vida y la muerte y él voluntariamente sufrió por cada uno de nosotros en Getsemaní, tomó los pecados de toda la humanidad sobre sí y luego muriendo en la cruz pagó a la muerte para que todos pudiéramos algún día resucitar y volver a la presencia de nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, la doctrina más importante que enseñamos y que llevamos en nuestro nombre, la Iglesia de Jesucristo, es que creemos que Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Redentor, el Hijo del Padre Eterno y nuestro Salvador eterno también. Además de todas estas cosas, pues creemos que como hijos de Dios, que existíamos en su presencia antes de venir a esta tierra como espíritus inmortales, venimos a la tierra con un propósito. El propósito es recibir un cuerpo que es templo de Dios, vivir por la fe y prepararnos para regresar a la presencia de nuestro Padre. De manera que la tierra es como una escuela preparatoria en la cual los niños que estábamos en su presencia como bebés, pues venimos a la tierra ya como jovencitos y nos preparamos para regresar a nuestro Padre Celestial. Y ahí intervienen otros principios muy importantes, que es la creación de esta tierra, la caída y la transgresión de Adán y Eva en el Edén, para que pudiéramos nacer. Muchos creen que Dios creó al hombre y a la mujer para que vivieran en el Edén y no es así. No era parte de ese plan. El Señor sabía, porque lo sabe todo desde el principio, y sabía que necesitábamos distinguir el bien del mal. Y necesitábamos cumplir el mandamiento, Adán y Eva necesitaban cumplir el mandamiento de ser padres, de fructificar y crear la tierra, pero ellos eran niños inocentes y dice que estaban desnudos y no se avergonzaban, ¿no? Si sabemos, como dice Pedro, que para Dios un día son como 1000 años, desde que fue creado Adán y luego el día de reposo, pues estuvieron más de 1000 años sin tener hijos. De hecho, Cristo a su mujer le llama varona, porque del varón fue tomado. Y luego de la caída, cuando sus ojos son abiertos, entonces le llama Eva, porque es la madre de todos los vivientes. Con lo cual vemos que si no hubieran caído en transgresión, no se hubieran abierto sus ojos, no se hubieran dado cuenta que estaban desnudos y no hubieran tenido, lógicamente, porque hasta ese entonces no lo habían tenido, ningún hijo. Por lo tanto, era necesaria que de alguna manera ellos pudieran llegar a este conocimiento. De alguna manera las mujeres son muy intuitivas y muy listas, y tanto que se denigra a las mujeres, yo creo que Eva, en mi opinión personal, fue la más lista de todas. Se la acusa de ser malvada, de querer ser como Dios y todo lo contrario. Ella era ingenua, era inocente, Lucifer, Satanás, le engañó y le dio el camino fácil, con lo cual cometió una transgresión, pero como Dios conocía al fin desde el principio, nos dio también un Salvador para librarnos de las consecuencias negativas de la caída. Y gracias a Adán y Eva nosotros existimos y tenemos que agradecerles todo. Por lo tanto, nosotros creemos que la caída, más que una maldición, fue una bendición de Dios. No el pecado, que siempre dicen que queremos, no estamos hablando del pecado, sino que la bendición de la caída nos dio la oportunidad de nacer, de vivir en esta tierra y de ser felices y de cumplir con el plan de nuestro Padre Celestial, para que así la vida, que llega a ser una vida de probación, podemos conocer a Cristo, aceptarlo, ser redimidos por Él. Porque como dice Cristo, Cristo vino a salvar al mundo y no a destruir al mundo. Dice que Él vino a salvarnos. Eso es otra cosa importante. No creemos en el infierno, por lo menos de la manera tradicional que cree la mayoría de los cristianos. Creemos que el infierno es algo, no es permanente, sino que, como decían las Escrituras, en la parábola del rico y Lázaro, los inicuos después de morir van a un tormento, pero que ese tormento no es permanente. Creemos, como dijo
el apóstol Pablo, que con un Padre amoroso que nos da muchas oportunidades, que es justo, pero no es un Dios sádico y cruel, vengativo, que disfrute de ver arder a sus hijos por la eternidad, sino que cada uno de nosotros, después de pagar por nuestros pecados y ser juzgados, recibiremos un reino de gloria, como dice 1 Corintios 15, del 40 al 41, que hay diferentes grados de gloria, el sol, la luna y las estrellas. Creemos que ese será realmente nuestro estado final. Un estado de felicidad de acuerdo con nuestras obras, más o menos buenas, más o menos gloria. Bien, caballero Santiago, muchas gracias por su exposición en cuanto a sus creencias. Ahora veamos quién de aquí del grupo se anima a preguntar algo con respeto, claro, y preguntas serias. Si alguien desea hacer una pregunta, adelante, por favor. 1 minuto para efectuar una pregunta, el que quiera hacerlo. Adelante, tiene 1 minuto. Bien, caballero Santiago, muchas gracias por su... Saludos, mi querido Alex, y también para nuestro amigo Santiago. Gracias por la exposición. Yo quería preguntar sobre el asunto de la preexistencia. ¿Cómo es ese asunto que ya preexistimos desde antes, ¿no? De nacer aquí terrenalmente. O sea, ¿en qué nos basamos? ¿Algún sustento bíblico o de alguna otra manera? Y quisiera que me explique este asunto, mi estimado Santiago. Paso palabra. Pues sí, lo he dicho muy sucintamente porque no tenía mucho tiempo, pero la preexistencia está en la Biblia, por supuesto que está en la Biblia. El versículo más importante lo encontramos en Efesios, pero a ver si lo encuentro, Efesios 1, versículos 1, 2 y 3, no, del 3 al 4, que dice, ¿dónde estábamos? Y lo voy a leer si quiere, Efesios, un momentito. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos mediante Jesucristo. Es decir, aquí nos está diciendo 3 cosas muy claras. Que el Señor nos bendijo con bendiciones espirituales, es decir, nos estaba preparando, nos estaba bendiciendo. ¿Dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Cristo sabemos que estuvo con el Padre antes de venir a la tierra. Dice, donde nos escogió antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, todos existíamos antes de la fundación del mundo. Ese es un versículo claro y evidente. Luego hay varios más. Cristo sabemos que preexistió, que estuvo con el Padre en su morada antes de venir a esta tierra, y precisamente en Hebreos 2:10 nos dice que todos somos exactamente como Cristo. Por lo tanto, es evidente de que si Cristo preexistió, nosotros preexistimos. Si tenemos un alma inmortal, no tiene ninguna lógica que se cree nuestro espíritu en nuestra madre, como muchos creen. De hecho, Juan 1:3 dice que todo ha sido ya creado, por lo tanto, nuestro espíritu, que es eterno, tiene que haber sido creado antes de que nuestros padres nos hayan creado nuestro cuerpo físico. Aparte, Jeremías 1:4-5 dice que el Señor lo escogió antes de nacer, y el joven ciego de Juan 9 se le pregunta a quién pecó, este o sus padres, y Cristo le dice, ni pecó este ni sus padres. Con lo cual queda muy claro de que creían en la preexistencia. Hay varios varios Orígenes, creo que era Orígenes, de los padres apostólicos, que creía firmemente en la preexistencia del ser humano. Y los judíos creían y los esenios creían, está en la historia. Josefo lo dice así, que los esenios creían en la preexistencia del alma. Es decir, que la historia y la Biblia enseña de que tenemos un espíritu preexistente. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Y si puedo hacer otra pregunta, yo quisiera saber la diferencia entre triteísmo y el trinitarismo en sí. ¿En qué radica la diferencia de estas dos doctrinas, no? Bueno, pues el trinitarismo tradicional creen que Dios es uno, pero que se manifiesta en 3 personajes o personalidades, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que son uno en sustancia, en forma, no sé exactamente definirlo, pero que son una sola cosa, que se manifiestan 3, pero que siguen siendo solo uno.
El triteísmo significa que creemos que son uno en propósito, en voluntad, en trabajo, como enseña Juan 17, que he nombrado, Juan 17, le digo los versículos exactamente, si lo encuentro, Juan 17 del 20 al 24, que hace la comparación desde que seamos tú, que pide Cristo al Padre, que sean sus apóstoles uno con Él, como Él es uno con el Padre. Al ser triteísta significa de que la unidad es unidad en propósito, es una unidad en voluntad, pero son tres personajes diferentes. El Padre es separado del Hijo y el Hijo es separado del Padre, no son una sola sustancia, y el Espíritu Santo no es la misma sustancia del Padre y del Hijo, son tres seres diferentes. De hecho, la otra escritura que he citado es la de Hechos 7, creo que es 55-56, en la cual Esteban, antes de ser apedreado, tiene una visión dando su testimonio y dice: veo al Padre y al Hijo a la diestra del Padre. Ve dos personajes diferentes y separados. Si la Trinidad fuera una sola sustancia, hubiera visto solo un personaje, y son tres personajes. Por lo tanto, el triteísmo significa que creemos en tres dioses separados y diferentes en personalidad, en forma y en sustancia, pero unidos en un único propósito. Por eso son un solo Dios verdadero y tres personas completamente diferentes. Así, bueno, muchas gracias. Ahí nos queda claro lo que es el triteísmo, ¿no? Entonces, cuando tenemos estos tres seres que son diferentes, ¿no es cierto? Unidos en propósito, pero son diferentes en personalidad, forma, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la doctrina de ustedes? ¿Adoran a estos tres seres diferentes o tienen a un ser en especial al cual le rinden la adoración? Y por supuesto, si adoran a uno o a los tres es porque son los creadores o solo uno es el creador. Hombre, adoramos a los tres porque son iguales en majestad y gloria, pero lógicamente el principal es el Padre. El Cristo decía siempre que todo se lo daba al Padre, y aunque él era igual al Padre en poder y autoridad, pero siempre todo el respeto se lo daba a su Padre, porque el Padre es nuestro Padre. Jesucristo es nuestro hermano mayor, es el unigénito y primogénito. Unigénito en los cielos, primogénito. No, pero perdón, al revés, primogénito en los cielos, unigénito en la carne, es decir, que fue el primer hijo que tuvo en la preexistencia, y el unigénito, el único hijo que tuvo en la carne. Por lo tanto, Él es nuestro hermano mayor, Él es Dios, tiene todo poder con el Padre, pero rendimos adoración a todos por igual, pero sobre todo al Padre, claro, porque dice orar al Padre en mi nombre. En el libro de Mormón lo dice muy claro: orad todo lo que le tengáis que pedir, pedíselo al Padre en mi nombre y Él os lo concederá. Entonces toda la gloria siempre va dirigida al Padre, pero en casi igualdad de condiciones con el Hijo y con el Espíritu, que forman un solo Dios, que son que merecen nuestra adoración, pero lógicamente siempre destaca el Padre, porque es nuestro Padre, nuestro Creador. En el anterior mensaje le pregunté al señor Santiago por qué motivo los miembros de su iglesia reciben investiduras en el Santo Templo y qué simbolismo tiene el usar garments diariamente. Gracias. Muy buena pregunta, gracias, hermana Julia, ¿no? Nos pregunta por qué motivo los miembros de la Iglesia reciben las investiduras en el Santo Templo y qué simbolismo tiene usar los garments diariamente. Pues nosotros creemos que he repetido la pregunta para que quede grabado en el audio, no se preocupe. Nosotros creemos que Dios es nuestro Padre, que es un Padre amoroso que nos ama con una profundidad tal que quiere que lleguemos a ser semejantes a Él, como cualquier padre humano quiere de sus hijos, pero Él con un profundo amor y un respeto por cada uno de nosotros nos ha dado todas las cosas para que podamos llegar a su presencia. Las Escrituras dicen que tenemos que purificarnos, que ser lavados, investidos con poder y autoridad para llegar a ser herederos de Dios y coherederos con Cristo, que tenemos que santificarnos para ser columnas en el templo de nuestro Dios, cita en Apocalipsis.
Por lo tanto, la ordenanza del templo son ordenanzas preparatorias para ayudarnos a volver a la presencia de nuestro Padre Celestial. La investidura representa una investidura de poder, de autoridad, de conocimiento, de ser ungidos, lavados como reyes y sacerdotes de Dios para ser real sacerdocio y nación santa en el reino de los cielos. Ese es el simbolismo de la investidura del templo. Somos investidos con poder y autoridad para ser herederos de Dios en el reino celestial y poder entrar en su presencia habiendo sido lavados, purificados y ungidos como los reyes de Israel para poder entrar en su templo. Y el garmen es un simbolismo, el garmen es una ropa sagrada interior, que es una ropa del sacerdocio, como cualquier sacerdote en la antigüedad la llevaba por fuera, nosotros la llevamos por dentro porque no vamos haciendo muestras de lo que somos, sino que la llevamos por dentro de una forma callada y respetuosa, pero es la ropa sagrada como la ropa de los antiguos sacerdotes, o como representa la ropa de los antiguos sacerdotes. Y esa ropa es un símbolo de convenio, de recordatorio de que nosotros hemos sido investidos con ese poder y esa autoridad de Dios para estar en su presencia y que nos ayuda a recordar esos convenios de ser fieles al Señor, de respetar las leyes de Dios, de ser buenos ciudadanos, de ser buenos cristianos y de esforzarnos por guardar los mandamientos y de adorar siempre a nuestro Padre Celestial y a nuestro Salvador Jesucristo. También añadir que el garmen es el garmen del santo sacerdocio. Garmen significa vestidura, ¿vale? Es una palabra inglesa que se usa coloquialmente en todos los idiomas, pero significa vestidura. Un garmen es una vestidura y es la investidura del santo sacerdocio. Y tanto hombres como mujeres recibimos esa investidura del santo sacerdocio para recordarnos nuestra relación con nuestro Padre Celestial y la responsabilidad que tenemos de ser santos y puros delante de Él todos los días de nuestra vida. Es un recordatorio de nuestros convenios, de guardar los mandamientos de Dios y de ser santos y puros como debemos de ser a pesar de nuestras imperfecciones. Bueno, por la historia, ¿no? Y por escrito sabemos que en 1829 Jesucristo mandó, ¿no? Dice la iglesia de ustedes que mandó que se restaurara el sacerdocio de Melquisedec, ¿no es cierto? Por medio, obviamente, del profeta José Smith y de Oliverio Covdery, si no me equivoco el nombre del otro señor. Entonces, ¿en qué consiste este sacerdocio de Melquisedec? ¿No? Porque bíblicamente tenemos el concepto. ¿Se basan en ese mismo concepto o en qué consiste este tipo de sacerdocio? ¿Y a quiénes les implementan, ¿no? en sus denominaciones? A los creyentes, a los antiguos, a los que estudian la palabra de Dios, hacen seminarios, o en qué consiste este sacerdocio en sí, así a grosso modo, ¿no? Muy amable, gracias. Pues sí, el sacerdocio de Melquisedec, que era, como todos sabemos, el gran gobernador de Salem, al cual fue bendecido Abraham, bendijo a Abraham Melquisedec. En las escrituras modernas estamos hablando que nosotros creemos en la restauración de todas las cosas. En la restauración de todas las cosas, lógicamente, se tenían que restaurar todas las cosas. El primer sacerdocio, en la época de Abraham, era el sacerdocio mayor o el sacerdocio de Melquisedec. Después de la rebelión del pueblo de Israel, rechazaron la ley mayor y recibieron una ley menor, la ley de Moisés, con el sacerdocio Aarón o sacerdocio menor que duró hasta la época de Jesucristo. Estos dos sacerdocios se han restaurado en la actualidad y tenemos en la iglesia el sacerdocio menor y el sacerdocio mayor. El sacerdocio mayor es el principal y el que recibimos, lo recibió José Smith de aquel que tenía las llaves. ¿Quién tenía las llaves de ese sacerdocio? Pues precisamente Pedro, Santiago y Juan, que lo habían recibido, como dice Mateo 10:1, fueron ordenados por Cristo mismo y recibieron la autoridad de Él y fueron nombrados apóstoles. Estos tres apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, se aparecieron resucitados a José Smith y Oliverio Cowdery en junio, creo que fue, no se sabe la fecha exacta, pero fue en el mes de junio aproximadamente de 1829, y ordenaron a José Smith y a Oliverio Cowdery a este mismo sacerdocio, con lo cual el sacerdocio que tenemos en la actualidad ha sido restaurado por los antiguos apóstoles que lo tenían recibido de las manos de Cristo. Este sacerdocio no está reservado solamente
para personas estudiosas o que hagan un seminario, que hagan una carrera de sacerdocio, es para todos los varones mayores de 18 años son ordenados al sacerdocio de Melquisedec si son dignos y guardan los mandamientos, lógicamente. Entonces, en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el sacerdocio es para todas las personas. No tenemos un clero preparado, un clero universitario o un clero selecto, sino que todo varón mayor de 18 años pues puede poseer el sacerdocio de Melquisedec y ser ordenado. Y todos somos sacerdotes, todos recibimos esta bendición y todos podemos dar bendiciones de salud, podemos oficiar en la Iglesia y podemos predicar el Evangelio con la autoridad restaurada por medio de los 3 apóstoles originales de Jesucristo que le concedieron a José Smillo libre de esta autoridad, y de ellos hasta nuestros días ha venido por imposición de manos y siendo ordenados cada uno en el momento que lo recibe. Tengo mucha curiosidad y deseo hacer otra pregunta. ¿Desde qué edad comienzan los hombres y mujeres en su iglesia a recibir las investiduras y cuál es el límite de edad para recibirlas? Y las mujeres que son recién convertidas al Evangelio restaurado o que están recién bautizados, ¿pueden también recibir las investiduras? Por ejemplo, mujeres que pasan de los 60 años, que sean viudas o que sean solteras, ¿pueden recibirlas también? ¿O no les es permitido? Gracias por tu pregunta, no hay ningún problema. La investidura la puede recibir cualquier persona que esté preparada para entenderlas, porque se supone que una persona tiene que estar más o menos conociendo los principios básicos del Evangelio para poder entender bien los principios y las ordenanzas del templo. Pero no hay ninguna limitación excepto... por ejemplo, cuando una persona se bautiza y está recién bautizada, pues está aprendiendo. Entonces se pone como mínimo un año de tiempo, de plazo, para que le dé tiempo a la persona a asimilar bien todos los conceptos, poner su vida en orden, porque a veces que personas tienen que hacer muchos cambios en su vida porque han vivido de una manera desordenada y tienen que poner su vida en orden y tienen que aprender los principios básicos. Entonces se pone como norma que cualquier persona, por lo menos después de bautizarse, tiene que estar un año antes de poder ir al templo a recibir sus investiduras. Luego no hay ningún límite. Una persona de 60, de 80, de 100 años puede ir al templo perfectamente y recibir sus investiduras. Y en eso no hay ningún problema. Un hombre o una mujer recibe la misma investidura, el mismo poder, tiene el mismo significado tanto para hombres como para mujeres. Además de esperar un año más o menos aproximadamente, también depende de la madurez de la persona para recibir las ordenanzas del templo, la investidura no la reciben los jóvenes, la reciben ya las personas adultas. Normalmente la reciben cuando van a salir a la misión a partir de los 18 o 19 años, si van a servir una misión de tiempo completo o si se van a casar en el templo, que van a sellarse, entonces sí que reciben su investidura independientemente de la edad que tengan. Normalmente van a ser más mayores de esa edad cuando se casan y pueden recibir su investidura. Lógicamente a los jovencitos no se les da estas ordenanzas hasta que son mayores de edad, por lo menos, y tienen más de un año de miembros. Y ya no hay otro límite más que eso. Un poquito de madurez y un poquito de adultez para recibirlas, pero una persona que se bautice hoy con 60 años, pues el año que viene con 61 las puede recibir perfectamente.